Hola, bienvenidos a una nueva edición de el podcast semanal, donde estaré comentando algunas de las noticias que han llamado mi atención esta semana. Yo creo que la edición de ahora va a ser un poco más corta porque puede ser un poco reiterativa, ya que son mismos temas que hemos venido manejando desde hace ya unas semanas, pero creo que es importante darles un poquito de seguimiento a este asunto y nos vamos a centrar básicamente en el INE, que hay varias cosas ahí que llaman poderosamente mi atención, que a final de cuentas pues es parte de la guerra política que está en México y que estamos por entrar a una crisis institucional en este país, o al menos eso se está perfilando, y vamos a comentar un poquito algunas cuestiones en este asunto, y también obviamente vamos a manejar un poquito sobre el tema de Colombia, que también creo que sigue muy vivo. No voy a entrar de lleno a las causas estructurales. Estoy preparando ya de hecho un video con un par de personas, de analistas colombianos con los que platiqué. Creo que está muy esclarecedor para quien quiera entrarle de fondo al tema. Pero por lo pronto pues vamos a hablar de temas más locales. Y obviamente también no puedo dejar yo pasar pues este asunto de como la semana pasada el presidente López Obrador ordenó enviar una nota diplomática a Estados Unidos a propósito del financiamiento que recibe la organización de Claudia X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que precisamente fue un tema que yo revelé, aunque a muchos colegas les moleste la palabra, porque a final de cuentas pues sí se sabía que recibía Claudia X González dinero de USAID y de NED, que son dos agencias estadounidenses que promueven pues proyectos de desarrollo y fomento a la democracia con todo lo que eso implica, y pues a algunos les molestó bastante pues decir las cosas como son, ¿no? Muchos decían que ahí estaba la información publicada de que recibían financiamiento de Estados Unidos, pero pues obviamente no se sabían los montos, ni mucho menos, que fue lo que yo di a conocer a principios de abril, que retomaron muy pocos medios en ese entonces, y hasta ahorita que se volvió un tema ya de más alto calado, de más que ya trascendió hasta una nota diplomática en Estados Unidos, pues ya como que se le dio un poquito más de juego, luego de que una pues investigación hecha por Miguel Vadillo en la revista Contralínea acabó confirmando lo que yo había publicado, de que han recibido más o menos 50 millones de pesos, un poquito menos, o más menos, de 2018 a la fecha. Entonces pues llama la atención. Digamos que mi investigación fue en base a la base de datos de USAID y de NED, de estas dos agencias estadounidenses, mientras que la de Contralínea fue acceder a unos archivos internos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y ellos tuvieron acceso a las facturas, que fue parte de lo que mostró López Obrador en su conferencia matutina de el viernes pasado, que causó un alto revuelo. Y pues a mí sí me llamó la atención como la mezquindad de algunos compañeros, entre comillas, colegas periodistas, que salieron con todo a defender a los intereses político-electorales de Claudio X González y denostar a quienes habíamos hecho pues la investigación o habíamos documentado de manera muy puntual los montos que han recibido. Y pues obviamente tampoco es de extrañarse este grupo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a pesar de que hay periodistas que yo respeto mucho y que todavía están trabajando ahí, como por ejemplo Raúl Olmos, a quien yo considero uno de los mejores periodistas en México, sin lugar a dudas, por su capacidad de investigación, y eso es un tipo tremendamente capaz para realizar investigaciones de alto perfil. Yo lo conozco personalmente, lo aprecio mucho, es un colega al que admiro, que ha hecho investigaciones muy trascendentes en los últimos años. Pero bueno, una cosa es reconocer las investigaciones que han hecho bien en Mexicanos contra la Corrupción, que también participaron en este asunto de la estafa maestra y demás. Y otra cosa pues es querer tapar los ojos y
no querer hablar de que están recibiendo dinero de Estados Unidos. Y obviamente pues en los sectores de la derecha esto causó mucho malestar. Vi muchos comentarios por ahí de gente que decía, pues ¿qué tiene de malo que financie USAID a opositores políticos en México, si el gobierno también recibe dinero por estas agencias? Pues sí, pero no es lo mismo recibir dinero de USAID si eres el gobierno mexicano y que esto entra dentro de una agenda de cooperación bilateral, que si eres parte de las cúpulas empresariales del país, eres un abierto y declarado opositor, que además fue artífice, como ocurrió con el caso de Claudio X González, de la alianza PRI-PAN-PRD, que ahorita está compitiendo en las elecciones intermedias de 2021 con la clara intención de quitarle el control de la Cámara de Diputados a López Obrador para torpedearlo a partir del control del presupuesto de cara a la sucesión presidencial de 2024. O sea, quien diga que es lo mismo que financie USAID al gobierno mexicano o algunos programas del Estado mexicano con grupos opositores, bueno, pues es que afinen bien sus instrumentos de interpretación política, porque andan perdidos completamente. Y bueno, yo entiendo que haya causado mucha molestia este asunto, mucha indigestión. A mí me llovieron muchos comentarios, pues bastante peculiares, ¿no? Me hicieron reír un poco el viernes pasado, pero pues sí, no deja de sorprenderme también el nivel de mezquindad en algunos sectores de la prensa mexicana, que son capaces de defender los intereses político-electorales de Claudio X González antes que pues por lo menos quedarse callados, ¿no? Gente que yo siempre le tiré buena onda, que hicieron buenos reportajes, que pues al momento de apoyar, pues había que apoyar, solidarizarse con el gremio, y que de repente te publiquen por ahí mensajes bastante cobardes incluso, pues sí me molestó, la verdad. Pero bueno, pues así es la gente, mezquina, miserable. Y hay que aprender a lidiar con esas cosas y tampoco dejar que te afecten mucho esas críticas, y que a final de cuentas también, por otro lado, pues el hecho de que haya generado tanta molestia este asunto, pues es una señal de que se está haciendo un buen trabajo. Entonces, pues bueno, tampoco hay mucho más que agregar. Está la nota diplomática, no sabemos en qué términos se respondió a este asunto. Está próximo a salir un video que estoy trabajando sobre ese tema, ahí estén al pendientes. Van a salir algunas cosas curiosas que van a llamar la atención, pero pues nada más no se los compartan a mis colegas porque se van a ofender, ¿no? Por aquí están algunos mensajes que me habían llegado la semana pasada, que decían: ¿dónde está la ilegalidad de que USAID financia a mexicanos contra la corrupción? Bueno, pues no es un tema de legalidad, es que hay algunos personajes que opinan con una ligereza en los medios, que creen que todo es un asunto legal, y pues no es un asunto legal, es un asunto político. Apréndanselo bien, porque pues parece que no entienden todavía de qué se trata este asunto de la política, y pues no es de sorprenderse. O sea, por eso los análisis de estos personajes pues son bastante deficientes, por decirlo de manera amable, y pues nunca entienden de qué va la cosa, ¿no? Por ahí algunos otros colegas, como Álvaro Delgado, aquí, retomó o retuiteó por ahí la revelación que hicimos desde el 2 de abril. Él también ha seguido y documentado parte del financiamiento que recibe Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y pues la verdad es un orgullo, digamos, tener una línea periodística en algunos puntos similar a la que está siguiendo un periodista como Álvaro Delgado, a quien yo admiro y respeto mucho. Creo que es de esos pocos reporteros de cepa que afortunadamente ahorita está teniendo pues mucho auge en medios electrónicos, lo cual me da gusto, porque normalmente en los medios electrónicos ponen a puro lector de noticias que en su vida han reporteado, nunca han salido a la calle, no tienen la menor idea de qué es investigar, qué es manejar fuentes y demás. Pero cómo opinan esos personajes ahí que te ponen en la tele, en el radio, ¿no? Opinan con una ligereza que a mí no deja de asombrarme. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no?
Pero bueno, vamos a entrar un poquito también ya de lleno al tema del INE. ¿Por qué yo estoy poniendo el dedo de la llaga del INE? Hubo varias cosas que me llamaron la atención en la semana. Una de ellas que también ocurrió el viernes pasado. O sea, últimamente están pasando muchas cosas los viernes. Pues fue la manera en que el INE cambió el proyecto en el que planteaba castigar o retirarle la candidatura a Mónica Rangel, la candidata de Morena en San Luis Potosí, y que para mí es un caso evidente de pues la parcialidad con la que está operando el INE, con los criterios diferentes, y que a la hora que empezaron a medirle el agua a los camotes, se echaron para atrás. Por aquí de hecho está la nota de Animal Político, para que no digan que uno es el que inventa y demás. Por ahí está la información de cómo cambiaron el sentido de la sanción, y paradójicamente pues por una falta prácticamente similar o idéntica a la que le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán, por no presentar informes de gastos de precampaña. Exactamente por la misma falta, el INE decide sancionar únicamente con una multa económica a Mónica Rangel. Es decir, están usando dos criterios diferentes para una misma falta. ¿Y en qué se basan esos criterios diferentes? Pues en una operación política. No hay más a este asunto. Y aparte yo diría una operación política torpe, porque lo único que lograron en el INE con esta zancadilla que pretendían meterle a la candidata de Morena, pues es evidenciar su parcialidad, su doble discurso. Los que se llenaban la boca diciendo que había que respetar la ley con todo el rigor, etcétera, etcétera, pues ahora resulta que acabaron en una simple multa porque calcularon que quitarle la candidatura a menos de un mes de que sean las elecciones pues iba a detonar un escándalo y que iba a impedir que los votantes pudieran ejercer su libre manifestación de expresar su voluntad a través de las urnas, ¿no? Es decir, muchos de los argumentos que desvalidaron cuando estaba la discusión de Salgado y de Morón, es increíble, es asqueroso la manera en que está operando el INE. Y curiosamente este tema no tuvo mucha resonancia mediática. Yo había sido un poco cauto y estaba esperando a ver cómo perfilaba el INE este asunto, porque además pues se necesita ser muy torpe para creer que realmente Mónica Rangel, la candidata de Morena en San Luis Potosí, pues es la verdadera candidata de la 4T. El verdadero candidato de la 4T en San Luis Potosí es Miguel Gallardo, que va por la coalición Partido Verde PT, que encabeza las encuestas y que para mí es parte de un reparto de cotos de poder que tuvo que hacer Morena a sus aliados electorales y que se le están entregando el Estado prácticamente al Partido Verde en San Luis Potosí. Pusieron una candidata débil como Mónica Rangel, que proviene del gobierno actual del PRI, tenía un cargo ahí dentro del gabinete, secretaria de, no me acuerdo si era de salud o algo parecido, pero era una funcionaria dentro del actual gobierno de San Luis Potosí, y pues de alguna manera pues digamos que ya estaba, es como de esos pactos políticos en que ya estaba prácticamente arreglado. Pues tú metes un candidato débil, acabas favoreciendo al otro, ¿no? Entonces en el INE ni siquiera se dieron cuenta de eso. Entonces lo que estaban provocando pues fue evidenciar más que todo lo que tenga que ver con Morena pues lo van a sancionar con todo el rigor, y lo que están haciendo los otros candidatos en lugares como Nuevo León, Jalisco, pues va a pasar completamente laxo y desapercibido, ¿no? Por ahí también creo que fue esta semana, había unas ahí declaraciones de Ciro Murayama, que junto con Lorenzo Córdoba pues son las cúpulas o los dos personajes que manejan al grupo hegemónico dentro del INE, y él comentaba que no podían, que si bien reconocían que en Jalisco y en Nuevo León los candidatos, algunos candidatos a la gubernatura y los mismos gobernadores habían violado la veda electoral, no podían hacer nada porque pues era Instituto Federal Electoral, era
una autoridad federal y no podía intervenir en los estados. Entonces, pues es una cosa, pues, grotesca y de llamar la atención este asunto. Y más cuando, pues, lo que hemos visto a lo largo de toda la pues, campaña es a estos personajes, a estos consejeros del INE, pues haciendo proselitismo. El caso más concreto que detalló todo detonó un análisis de mi parte sobre cómo está el escenario político en México, pues es la foto que subió ayer 10 de mayo Porfirio Muñoz Ledo, que después de quedarse sin hueso y que le cerraron la puerta para renovar su diputación en la Cámara de Diputados a nivel federal, por órdenes desde arriba, es decir, desde López Obrador vino la orden de cerrarle el paso a Porfirio Muñoz Ledo, que ahora se declara como un férreo opositor a la 4T, una vez que se le acabó el hueso. Pues aparece muy sonrientes, por cierto, Lorenzo Córdoba reuniéndose de manera privada en plena campaña electoral con lo que ahora es un abierto opositor al gobierno de México, es decir, otra vez, una vez más, ahí está la foto, muy sonrientes los dos, haciendo grilla, haciendo política, cuando el INE pues lo que debería estar haciendo es pues vigilar la elección. O sea, cosas como el exceso de gastos de campaña que ha admitido un personaje como Samuel García, pues debería estarlo siguiendo la pista el INE, no estarse reuniendo con políticos opositores al mismo tiempo que el INE mantiene un pleito político con el actual gobierno, ¿no? De López Obrador, con el presidente. Llevan meses a dimes y diretes. Y esto es pues una cosa tremenda. Digo, aquí están algunas evidencias más de cómo Porfirio Muñoz Ledo pues ya se declara abierto opositor. Dice: gobierno de AMLO tiende a ser más que autoritario. Se acaba de dar cuenta Porfirio Muñoz Ledo de esa cosa, después de que todo eran loas y que él mismo insistió en ponerle la banda presidencial a López Obrador. Ahora se da cuenta que es autoritario. Bueno, pues es un caso típico de la ambición desmedida de algunos políticos, ¿no? Porque Porfirio Muñoz Ledo, a sus casi 90 años, todavía cree que tiene posibilidades de contender por la presidencia de México y está operando políticamente para ello, y por eso le molestó mucho que le cerraran el paso en la Cámara de Diputados y a la hora de asumir el control del partido Morena. Pero que cada vez más pues se le da la razón a quienes le cerraron el paso, principalmente a López Obrador, porque no puedes tener un personaje traicionero pues con el enemigo en casa, ¿no? Y lo mismo por ahí, estaban haciendo escándalo unas fotos que yo no sé hasta qué punto sean verdad o sean mentira, de Ricardo Monreal también apoyando a uno de estos nuevos partidos políticos, el Fuerza México, uno de estos, creo que es el de Ríos Peter. Y pues son de llamar la atención, ¿no? Ya se están moviendo, está haciendo implosión Morena debido a muchas malas gestiones, malos repartos de candidaturas. Va a haber muchos problemas con Morena y sobre todo van a ser más evidentes después de estas elecciones del 2021. Pero bueno, a mí justo este asunto de la reunión de Córdoba con Muñoz Ledo me parece particularmente preocupante, y es paradójico que los intelectuales de la derecha, intelectuales por llamarlos de algún modo, ¿no? Estos personajes, ideólogos de la derecha, mejor dicho, defienden a Córdoba como si fuera garante de la autonomía del INE, a pesar del enorme daño que este personaje le ha ocasionado a la credibilidad y a la reputación de la institución. Llevan toda la campaña, es increíble, hablando del populismo, que a lo mejor digo, no se han enterado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que el populismo es el principal o uno de los principales argumentos retóricos de la derecha en México para golpear al gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, que dos consejeros del INE se la pasen todo el periodo de campañas hablando en contra del populismo, pues evidencia la parcialidad con la que están operando estos personajes, que es pues increíble, ya es completamente descarada, y todavía tienen el cinismo de decir que gracias a ellos y gracias al Instituto Nacional Electoral es que López Obrador llegó al poder en 2018, cuando quienes cubrimos la elección y demás sabemos que ya estaban todos puestos para moverle
a la maquinaria del Estado, a la maquinaria político-electoral, una vez que pudieran PRI y PAN limar sus asperezas, luego del distanciamiento y la ruptura que hubo entre Peña Nieto y Ricardo Anaya. Esto nunca se logró y precisamente yo recuerdo muy bien que de hecho cuando para mí estuvo ya cantada la elección fue al término de una reunión del Consejo Mexicano de Negocios, donde precisamente uno de los personajes centrales era Claudio X González Laporte, el padre de Claudio X González hijo, Claudio X González Guajardo, y ahí fue donde se decantó ya la elección presidencial de 2018, porque fue cuando el reconocimiento de estas cúpulas empresariales que habían mantenido el control del país durante todo el régimen neoliberal, que no les alcanzaban las fichas, que no había voluntad de estos grupos del PRI y del PAN por construir una alianza, ya era demasiado tarde y pues era como reconocer la derrota anticipada, ¿no? Ya lo del INE pues ya fue puro trámite, no fue gracias a ellos como ahora se llenan la boca en decir estas tonterías, ¿no? Incluso Córdoba por ahí salió a decir la aberración de que en México ya no había fraudes electorales cuando pues venimos de dos fraudes presidenciales en 2006 y en 2012. Murayama salió también a decir que no había pruebas del fraude de 2006. Es decir, toda una retórica completamente de derecha, o sea, sin el menor tapujo, sin el menor intento por siquiera disimular. Ya declaradamente estas cúpulas en el INE, porque recordemos que no está el INE, pues son un sector opositor más. Entonces es curioso cómo se va a conformar esta crisis institucional, y se los comento por lo siguiente. Bueno, aquí está un poco de lo que les comentaba del antipopulismo del INE, que es muy parecido a la retórica de Krause, de Claudio X González, de cómo Muñoz Ledo intenta meterse ahí como un articulador del bloque opositor, y que precisamente el INE también se ha convertido en un articulador del bloque opositor. No es casualidad todo el apoyo que está recibiendo el órgano electoral por parte de los ideólogos de derecha, ¿no? Basta revisar cualquier periódico para ver cómo se desgarran las vestiduras por la autonomía que está vulnerando el presidente de la República, criticando desde las mañaneras. Pero aquí el tema de fondo, en mi opinión, es con qué autoridad el INE le va a reprochar injerencia a López Obrador en las campañas, como podría uno reprocharle por la manera en que ha arremetido directamente contra candidatos en Nuevo León, en específico contra el candidato del PRI, Adrián de la Garza, y todo este tema de las tarjetas, que es una reedición de las tarjetas Monex que ya vimos en 2012, que nunca investigó ni sancionó el entonces IFE. Es una reedición de las tarjetas de la famosa tarjeta rosa que usó Alfredo del Mazo en el Estado de México en una abierta elección de Estado, otro fraude electoral para los que dicen que no existen ya los fraudes electorales en México, y que otra vez estamos viendo financiamiento ilegal a través de estas tarjetas, y otra vez el INE se está haciendo de la vista gorda, mientras para lo único que tiene vista pues es para sancionar a los candidatos de Morena. Entonces digo, más allá de que uno esté a favor o en contra de Morena o lo que sea, que como ya se podrán haber dado cuenta, pues mis críticas a Morena son bastante insistentes. No es posible o no se debe de tolerar pues que un árbitro electoral actúe de esa manera tan parcial, tan sucia, porque precisamente eso va a derivar en una crisis institucional en el país. Entonces imagínense un escenario de impugnaciones postelectorales como el que se avecina, y sobre todo porque se ha cerrado la elección en algunos estados, sobre todo las candidaturas a gobernador. Y pues de qué tamaño sería esta crisis institucional, todavía no lo sabemos. Puede alcanzar proporciones muy 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 grandes, o puede quedarse ahí como en algo medianamente anecdótico. Yo todavía no me atrevería a hacer un pronóstico de el tamaño de la crisis, pero de que se está gestando una crisis, no tengamos duda alguna en eso, ¿no? A final de cuentas, el bloque opositor va a echar mano del INE, de los medios de comunicación. La 4T ya sacó algunas de sus garras. Por ahí sacó un comunicado la Fiscalía General de la República anunciando que ya estaba investigando a
por acá está la información, que ya estaban investigando a pues tanto a Samuel García, Adrián de la Garza, candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI a la gubernatura de Nuevo León, y también pues actualizaciones sobre el caso Cabeza de Vaca, ¿no? Mucha gente por ahí decía, ay, pero entonces que no se investiguen estos presuntos delitos, que se dejan impunes a los criminales. Pues no, yo creo que efectivamente la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, lo que se conoce como la FEPADE, que ya no sé ni si se llama FEPADE, Fiscalía Electoral, ya le cambian muchas veces el nombre, pero ya hasta yo me hago bolas, pero digamos que pues es lo que era conocido como la FEPADE. Pues es normal que se investiguen estos temas, ¿no? Pero sí creo que hubo un tema de comunicación política, porque a final de cuentas la Fiscalía General de la República buscó generar expectativa con este tuit anunciando una hora antes o un poco más de una hora antes que tenían información relevante, es decir, encendieron las alarmas para que todo el mundo estuviera a la expectativa y generar ruido mediático con eso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hay una intencionalidad política en la manera en que la Fiscalía General de la República está dando a conocer esta información, y pues evidencia un uso político de los aparatos de justicia en tiempos electorales. Ahora, ¿hasta qué punto se justifica o no este uso político de la Fiscalía cuando estás viendo que en el INE está completamente volcado hacia la oposición? Pues ya es otro tipo de discusión, ¿no? Pero lo cierto es que pues hay una mano política pues por parte de la 4T, porque una cosa hubiera sido que empezaran a investigar y que pues anunciaran en un comunicado de manera muy discreta, pero se anunció con bombo y platillo, y eso pues obviamente tiene una intencionalidad política. Ya luego también por ahí salieron, y creo que tienen razón, que a final de cuentas pues las investigaciones que está haciendo la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales pues es a raíz de las denuncias que interpusieron el mismo Samuel García y el mismo Adrián de la Garza en contra de ellos, uno contra otro, ¿no? Entonces, pues sí hay un manejo político, pero digamos, yo todavía no he visto que el gobierno de López Obrador eche toda la maquinaria del Estado, que empiece a canalizar recursos a las elecciones. No hemos visto los grandes flujos de dinero como veíamos antes en las campañas electorales. Entonces, pues va a ser un tema polémico que va a tensionar las cosas. Y al mismo tiempo, pues es curioso, ¿no? Porque donde se dé un clima de conflicto postelectoral, digamos, medianamente grande, le van a dar pie a López Obrador para sacar una de sus cartas que ha tenido ahí velada, que yo pensé que ya iba a activar en época de campañas, pero parece que se le está guardando todavía, que es este asunto de la consulta popular para ver si se enjuicia o no a expresidentes. Recordemos que quedó que ese asunto va a ser en agosto próximo. Lo hicieron 2 meses después de las elecciones para que no se empalmara y que este asunto no interviniera en el proceso electoral. Pero imagínense en un asunto donde muy probablemente va a haber impugnación de elecciones en algunos estados, va a haber pleito postelectoral, el INE fiscalizando los gastos de campaña de Morena con lupa, mientras es completamente laxo con los de otros. Entonces, de alguna manera, pues el INE, en su torpeza para operar políticamente, como lo están haciendo, pues es probable que le vaya a dejar el escenario puesto a López Obrador para que tratar de construir legitimidad en esta iniciativa para enjuiciar a expresidentes y pongo entre signos de interrogación, ahora sí, poder echar a andar la maquinaria del Estado contra la corruptocracia. Porque de alguna manera también es cierto que lo que más ha quedado de ver en esta cuarta transformación pues es en esta famosa y cacareada lucha anticorrupción. Vemos que se investigan y se investiga gente, pero pues no acaba de cuajar. Por ahí caen algunos personajes menores, los grandes que han caído, en el caso por ejemplo de Emilio Lozoya, pues ahora que la fiscalía andaba muy anunciadora sobre estas investigaciones contra los candidatos de Nuevo León,
pues yo decía, pues también que nos anuncien y que nos informen en qué va el caso Lozoya, ¿no? Porque hace meses que no sabemos absolutamente nada y que pues esto evidencia los modos en que se está manejando la fiscalía, que va de ambigüedad en ambigüedad y que no hemos visto todavía un resultado así que deje satisfecha a la gente. Y eso lo menciono porque también, precisamente hoy, estaba revisando esta encuesta del Financiero, que como ya les he comentado, para mí Alejandro Moreno, el encargado de hacer las encuestas del Financiero, es una de las personas más serias en esta área en México. Y este dato a mí me pareció particularmente significativo de cómo cada vez crece más pues una calificación negativa hacia López Obrador en su lucha contra la corrupción. 59% de los encuestados califica como muy mal o mal en la lucha anticorrupción en México, con apenas un 23% de gente que la defiende. Algo parecido pasa con la seguridad pública, que es otro de los grandes pendientes del sexenio de López Obrador, y que este como quiera pues va a tomar más tiempo pacificar al país, ¿no? De hecho, pues quienes hemos cubierto estos temas, pues sabemos que el mismo López Obrador durante las campañas manifestaba sus dudas de que realmente pudiera acabar con el tema de la inseguridad en México, porque es un asunto demasiado grande y estructural que se ha venido gestando de tiempo atrás. Pero con el de la corrupción, que es como la bandera insignia de la llamada cuarta transformación, pues sí llama la atención esta tendencia, porque no es nada más la medición del 59, sino es la tendencia. Obviamente también hay que acotar, pues este incremento en la tendencia es consecuencia de las campañas políticas y de toda la andanada mediática que está hecha de andar, ¿no? Pero vemos que sí hay algún efecto. Curiosamente también el 36% de la gente aprueba la campaña de vacunación contra COVID. 53% aprueba la estrategia de vacunación. Entonces, pues es un mandato de claroscuros, pero creo que donde llega a haber un conflicto postelectoral, en donde se den una serie de resoluciones desfavorables para López Obrador y la Cuarta Transformación, no solo en el INE, sino en el Tribunal Electoral, que como vimos, pues ya le dio un par de reveses bastante fuertes a Morena con las candidaturas de San Luis y de Michoacán y de Guerrero, pues se va a generar un escenario de crisis institucional en donde va a aumentar la presión para que la 4T dé un manotazo de autoridad y ahora sí genere algo mediático, que es algo que hemos estado esperando pues desde el inicio de esta administración, ya que los casos de Rosario Robles, que pues es la única funcionaria digamos de alto perfil que ha pisado la cárcel, no ha dejado satisfechos a muchos, ¿no? O sea, como que está bien, pero no termina de desmontarse todo este entramado de corrupción que como habían prometido, y ya está pues creciendo el desencanto. Digo, esa es la realidad para quien lo quiera ver. A lo mejor no ha crecido el desencanto a niveles así alarmantes, pero sí es una tendencia que López Obrador debe atajar de una vez, y sobre todo cuando pues tiene encima una cosa como el escándalo del metro, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México estaba anunciando que a más tardar en 6 semanas, me parece, iba a haber los primeros resultados de una investigación interna y también los primeros resultados de las auditorías. Hay muchas protestas alrededor de la zona donde ocurrió la tragedia, el desastre, y todavía pues es muy ambiguo ese tema del metro. Yo creo que van a salir ahí todavía bastantes cosas, y pues vamos a ver también cómo se lidia pues la disputa política entre Sheinbaum y Ebrard, porque a final de cuentas son dos personajes involucrados y son los dos principales presidenciables de Morena rumbo al 2024. Entonces ese tema también yo creo que va a estar interesante políticamente y va a ser una prueba de fuego para pues la llamada cuarta transformación. Entonces, pues en este análisis que estaba yo realizando, entonces en este análisis que estaba yo realizando, les comentaba que veo que la 4T actualmente tiene algunos flancos débiles. Uno de ellos es el gabinete, con muy contadas excepciones.
Dos, es Morena, tanto la dirigencia como los representantes que tienen en instancias como el INE, me parece que tienen un flanco débil brutal en esa instancia, cuando era que estuvieran metiendo impugnaciones, denuncias ante los sistemas de justicia, pues para hacer presión política, por lo menos, no porque consideres que te van a resolver legalmente a tu favor en ciertos temas, ¿no? Pero tienes que por lo menos dar la pelea también jurídica. Yo estoy de acuerdo que no todo es un tema legal, pero la ley, pues a final de cuentas es una referencia ineludible para hacer política. Entonces eso es una cosa que no estamos viendo que esté utilizando la 4T, que depende exageradamente de López Obrador, y que no vemos otras áreas de este movimiento reformador que esté dando la cara. O sea, la dirigencia nacional es un desastre. Pues qué otras posiciones, o sea, a final de cuentas todo se articula a partir de la fuerza de López Obrador, que es demasiado grande la figura de este personaje, el peso político que tiene, y eso le ha permitido ahí más o menos sobrellevar las cosas, ¿no? Pero realmente se nota muy solo el accionar de López Obrador. Otro flanco débil que es precisamente la Fiscalía General de la República, que va de una ambigüedad tras otra y no termina de cuajar esta lucha anticorrupción que ha sido tan cacareada. Y obviamente el escenario desfavorable de estancamiento económico, de crisis social tras la pandemia y demás, pues que va a marcar el sexenio, también le va a jugar en contra a la Cuarta Transformación en esta disputa política, ¿no? Asimismo, creo que hay algunas fortalezas. La aprobación que todavía mantiene López Obrador, que es cercana al 60%, es un punto a favor, aunque va desgastándose un poco con el paso de los meses. La fuerte base social, yo creo que esa es la principal ventaja que tiene todavía este proyecto de la Cuarta Transformación, que tiene una base social muy sólida, muy fiel, que a pesar de las adversidades pues sigue apoyando a López Obrador, aunque pues por ahí hay algunos desencantados que están tratando de hacer ruido mediático, caso de Gael García y demás, y pues ya ven cómo los charolastras cuando opinan de política pues se ponen a beber champaña ahí con Miguel Ángel Osorio Chong y demás, como el programa que tenía Diego Luna, ¿no? Donde hablaban de la realidad social de México, la pobreza, la desigualdad, mientras tomaban champaña y caviar, una cosa que obviamente pues no funcionó por obvias razones, ¿no? Los apoyos sociales creo que son otro de los grandes fortalezas que le ha permitido a López Obrador lidiar con este escenario adverso de tensiones y de caída económica. Obviamente el control de la agenda pública vía las mañaneras, si bien no controlan los medios de comunicación, que son completamente antagónicos, pues sí controla los temas que se discuten en la agenda pública a través de las conferencias disculpen ustedes, a través de las conferencias matutinas. Y creo que también una de las ventajas pues, son los cambios que se han realizado a nivel estructural dentro del Estado mexicano, algunas de las modificaciones, por ejemplo, echar abajo el outsourcing, sobre todo en el sector de los trabajadores. Creo que ha habido logros importantes en la Cuarta Transformación: aumentar el salario mínimo, cobrarle impuestos a los ricos, a las grandes empresas que no se les cobraba, este tipo de cosas que sin embargo creo que ha hecho falta comunicarlas mejor. O sea, está bien las mañaneras, pero debe de ir acompañado, más arropado estos mensajes, no nada más por el presidente, sino por más sectores. O sea, yo todavía veo que en términos mediáticos se está quedando muy corto López Obrador con las mañaneras, con todo que es un gran instrumento de contención, pero digamos que están poniendo todos los huevos de la canasta ahí. No vemos que haya otra diversificación de la estrategia. Entonces hasta cierto punto te vuelves predecible en tus formas, y eso puede ser un riesgo a la larga. Pero bueno, en contraparte la derecha pues también tiene algunas ventajas. La principal que yo veo pues es el control mediático, obviamente. El escenario adverso para el gobierno pues es caldo de cultivo para exacerbar el descontento social de algunos sectores. El dinero y las alianzas con el capital financiero transnacional son otro de los puntos más fuertes.
y posiciones estratégicas dentro del Estado, porque al final de cuentas pues el cambio de gobierno no implicó un cambio de fondo en todas las estructuras del Estado, y vemos a varios jueces afines al proyecto conservador pues también haciendo política desde el poder judicial, echando abajo mediante amparos, mediante fallos judiciales, pues varios de los proyectos importantes de la 4T, ¿no? Entre las ventajas también que había escrito en el tweet y se me olvidó mencionar, obviamente también entre las ventajas de la 4T pues está el manejo del Congreso. Mucho de eso va a depender hasta qué punto logren la mayoría. Todavía parece que van a lograr la mayoría en la Cámara de Diputados. No sabemos si las 2/3 partes o la mayoría simple, pero cualquiera de las dos pues es por lo menos un respiro, porque van a seguir controlando el presupuesto, que es el principal objetivo de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, quitarle el control presupuestal a Morena para a partir de ahí boicotear el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces realmente esa es la joya de la corona que se está disputando actualmente en las elecciones. Y obviamente pues también el ala conservadora tiene flancos muy débiles. La primera es la ausencia notable de liderazgos. No hay un líder visible o creíble o que entusiasme en la derecha. Son bastante grises en general. Por ahí Ricardo Anaya pues ya se convirtió más en una burla, en memes. Medios como el de Forma lo traen completamente de bajada en su análisis etnográfico de la pobreza en México, que pues ha sido hasta muy parodiable. Y fuera de ahí pues yo no veo muchos personajes. De hecho por eso están emergiendo algunos que están ahí levantando la mano. Yo no dudaría o no descartaría que para 2024 se pudiera dar por ahí una candidatura de un empresario, de uno de estos outsiders, al estilo un poco como lo que ocurrió con Gabriel Cuadri en el 2012, pero digamos pues más respaldado, más cobijado por los partidos de derecha en México, ¿no? Ante la falta de liderazgo pues van a empezar a buscar opciones, y precisamente en ese resquicio es por donde también pretende meterse Porfirio Muñoz Ledo como un presidenciable de cara al 2024. Yo sinceramente no creo que le vayan a alcanzar las fichas, pero pues él como que le está apostando por ahí. Pero bueno, otra de las flancos débiles que yo veo en la derecha pues es la carencia total de proyecto político. O sea, no conformes con no haber sido autocríticos de su gestión a lo largo de toda la era neoliberal, que era una oportunidad histórica para que hicieran una revisión autocrítica del desastre que generaron en México, pues vemos que la única digamos esbozo de proyecto de país que tiene la derecha pues es llevarle la contra a López Obrador. Eso no puede ser entendido de manera seria como un proyecto de país. O sea, ¿cómo carajos piensan convencer a alguien con una agenda tan pobre como esa? O sea, llevar la contra, a eso se limita la imaginación, la capacidad, la visión de la derecha retrógrada en México, y por eso pues también no acaban de levantar las encuestas con todo y el apoyo de los medios que tienen, ¿no? Obviamente pues esto también es parte de un descrédito muy grande y una falta de conexión con el electorado. Pues después del 2018 siguen sin levantar. O sea, yo todavía no he visto a alguien que realmente se entusiasme por votar por el PRI o el PAN. O sea, los que veo que están pensando en esas opciones, pues es más por el desprecio que tienen por López Obrador, pero no porque realmente les entusiasme votar por el PRIAN, ¿no? O sea, hasta les avergüenza un poco a la gente cuando les cuestionas si van a votar por el PRIAN, que además pues esta unión PRI-PAN-PRD pues acabó evidenciando más que la manera en que conforman un solo proyecto conservador, que es una continuidad del Pacto por México, peñista, que pues es gran parte el responsable de la crisis actual. Y obviamente otro flanco débil que yo veo pues son los gobernadores débiles. Lo estamos viendo con Cabeza de Vaca, que ahorita nadie sabe de dónde anda. Tamaulipas está sin gobernador, está en piloto automático. No hay un gobierno actualmente en Tamaulipas. Es una crisis institucional bastante fuerte, crisis política, y creo que todo esto se puede ir subiendo de tono con el paso de los meses, mientras no haya
pues por lo menos yo diría un poco más de mesura por parte de los actores políticos que están subiéndole mucho la intensidad a la discusión política, y eso puede generar consecuencias negativas para el país. En todo este escenario yo también por ahí me llama la atención, y a esto me refiero precisamente con que Morena no tiene representantes pues que hablen ante los medios, que propongan medidas políticas para echarle la mano a López Obrador. O sea, todo lo tiene que resolver desde presidencia. Yo, por ejemplo, ahí planteaba que me llama la atención que nadie haya planteado de manera seria, digamos más informada, pues de plano promover la remoción de algunos consejeros del INE de cara al 2024, porque si bien es cierto que hace falta una reforma de ley dentro del Instituto Nacional Electoral, que es un organismo demasiado caro, demasiado grande para lo ineficiente que ha sido en los últimos periodos electorales, la crisis en el INE no se va a resolver únicamente por la vía legal o jurídica de hacer una reforma y ya cambiando la ley ya por arte de magia se va a resolver el problema. Creo que también hay que quitar algunos elementos de ahí, porque no puede ser que vayamos a ir a la elección de 2024, la sucesión presidencial, en las mismas condiciones en que se ha desarrollado la elección de 2021, con un INE claramente secuestrado por algunos de sus consejeros, y me refiero específicamente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que han actuado de manera completamente parcial, y ahí están las evidencias. O sea, no es como que uno lo esté inventando. Por ahí la UNAM hizo toda una investigación documentando muy puntualmente el pleito entre el INE y la 4T. Esa es, por ejemplo, pues una muestra de que hay muchos elementos para efectivamente promover una remoción de consejeros del INE. Obviamente esto se tendría que dar después de las elecciones de 2021. Muy seguramente van a acusar a López Obrador de dictador, de querer acabar con los contrapesos, todo este rollo. Pero pues a pesar de las críticas, yo creo que es algo que tendría que hacer la Cuarta Transformación y el proyecto de López Obrador, porque pues no puedes ir a las elecciones presidenciales con ese árbitro electoral tan completamente a favor del bloque opositor, o del bloque conservador, o de la derecha, abiertamente. Entonces, pues creo que es una medida que se tendría que ya estar planteando a la par de una reforma legal en el INE, y yo no he visto que pues haya actores que lo estén poniendo sobre la mesa. De hecho, yo me puse a investigar pues más o menos cuáles eran las causas por las que se podría remover a un consejero del INE, y la verdad, después de leer este pedazo, bueno, pues me eché una buena parte del reglamento del Instituto Nacional Electoral para designación y la remoción de las y los consejeros presidentes. Todavía no me queda del todo claro cuáles son las causas, porque pues esta ley, este reglamento refiere a otras leyes y así sucesivamente, y no me fue tan claro como yo pensaba. Pero pues no estaría más investigar y justamente ver qué se necesita y demás para empezar a plantear esta opción de manera más seria, diría yo. Y bueno, obviamente pues mucho de los alcances de este asunto pues va a tener que ver con si se queda o no la Cuarta Transformación con la Cámara de Diputados. Pero bueno, hasta aquí le voy a dejar al asunto del INE. Vamos a ver qué pasa, y voy a también abordar un poco del desastre que es Colombia. Por ahí alguien me comentó la semana que en el video pasado no quedaba muy claro qué había gestado la crisis colombiana. Es un tema muy complicado, es difícil hablar de la historia de un país y definirla así de manera muy clara, pero digamos que el trasfondo de la crisis en Colombia es el desgaste del modelo neoliberal en aquel país y un derrumbamiento del grupo hegemónico, que a final de cuentas estaba representado por el uribismo, este movimiento político de ultraderecha encabezado por Álvaro Uribe, que para quien no lo sepa pues es una especie de Felipe Calderón colombiano, ¿no? Ambos con su gusto por el de corte autoritario, militaristas. El discurso que maneja Uribe precisamente ahorita para criminalizar a las protestas sociales en Colombia, acusándolos de terroristas, pues es muy similar al discurso de la guerra contra el narco de Calderón. Entonces podemos encontrar ciertas similitudes, ciertas simetrías entre ambos personajes, ¿no? Pero me parece terrible
la manera en que Uribe aquí, por ejemplo, en este tweet que fue muy criticado, decía que el terrorismo incendia el país, en el extranjero acusan al presidente, se impone la diplomacia paralela al terrorismo, sus voceros y políticos y organizaciones escadas se escudan en los derechos humanos. Por ahí había tenido otro tuit escandaloso, creo que no lo alcancé a tuitear en esta ocasión porque ya tiene varios días, pero en Uribe prácticamente decía que los militares y la policía estaba en su derecho de asesinar gente. Básicamente ese era el mensaje que daba en uno de sus tweets. Incluso creo que fue removido por Twitter o una cosa así por supuestamente justificar las masacres que están ocurriendo en Colombia, que están completamente fuera de control. Llevamos ya prácticamente 2 semanas de que se pusieron álgidas las protestas y hemos visto cada escena terrible, que yo hasta el día de hoy creo que no se ha cubierto debidamente en la prensa. Por ahí me dicen, ay, el New York Times sí sacó algo, tú mientes al decir que no se está cubriendo el asunto. Pues sí, pero el tema, la crisis en Colombia no es de hace 15 días, o sea, yo vengo hablando de este tema pues así de manera muy marcada desde agosto pasado, por lo menos. Yo ya veía señales muy evidentes. Por acá está el tweet, se los enseño para que no digan que uno anda de hablador. El 3 de septiembre yo escribí: ¿cómo es posible que la prensa internacional no sea un escándalo lo que está ocurriendo en Colombia? Se han intensificado las masacres contra líderes sociales, convocan a un paro para protestar contra la tiranía de Duque y el legado de Uribe, y la noticia no prende fuera. Esto fue en septiembre. Miren cómo cuando uno tiene buenos análisis, no se engaña a sí mismo, puede ver cómo se están moviendo las fichas en el tablero, pues puedes predecir un poco lo que va a suceder a futuro, ¿no? Esta crisis colombiana pues era la crónica de un desastre anunciado, que muchos analistas y medios de comunicación hegemónicos y hemisféricos no lo quieran ver, pues ya es problema suyo, ¿no? Porque a final de cuentas ahí están los hechos para quien los quiera ver, ¿no? Pero luego pues esta cortina de humo mental que se impone a través de los medios de comunicación es demasiado fuerte. Yo por ahí estaba preguntando en Twitter, a raíz de la muerte de Lucas Villa, el joven colombiano que recibió 8 disparos por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia durante las protestas, que si alguien sabe o ha visto si Shakira, Juanes, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Maná, también me recordaron por ahí que yo no me acordaba, ya preparan un concierto para protestar por lo que está pasando en Colombia, como hicieron por la situación en Venezuela hace unos años. Y pues este tipo de conciertos de vamos a movilizarnos por la paz en Venezuela y demás, pues se queda muy corto lo que hemos visto en Venezuela en los últimos años en comparación a las masacres, al autoritarismo tan abiertamente fascista, con el que se está reprimiendo a la población en Colombia, y no vemos un tratamiento pues similar. Yo no he visto todavía que los gobiernos del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos, que siempre se indignan por lo que pasa en estas repúblicas bananeras, en la periferia de los países pobres, pues hayan pegado el grito en el cielo, como hicieron por ejemplo cuando le intentaron dar un golpe a Venezuela con el títere de Juan Guaidó en 2019, principios de 2019. Ahí sí vimos toda una movilización de los diplomática y demás, el grupo de Lima, que obviamente pues eran títeres los títeres sudamericanos del gobierno de Estados Unidos, y que precisamente pues tanto este caso como lo de Claudio X González, pues a mí me da mucha risa, mucha pena, pues que un sector importante, sobre todo de la prensa mexicana, opinan con una ligereza de temas como cuando me estaban criticando de que si no era ilegal lo de USAID y no sé qué, el apoyo de USAID a opositores mexicanos, y hablan y escriben como si no existiera la hegemonía estadounidense en América Latina, un fenómeno social que pues no es una invención de los chairos, ¿no? La hegemonía gringa, pues ahí está. O sea, quien no conozca la historia de América Latina, que no conozca de geopolítica,
pues problema suyo, ¿no? Pero se habla con una ligereza y se habla como si no existiera este asunto. Y cabe resaltar que pues yo no soy para nada anti-estadounidense o una cosa parecida. Al contrario, a mí me gusta mucho Estados Unidos. Me parece un país muy interesante. Conozco algunas ciudades, me gustan bastante. Nueva York me encanta, es una ciudad llena de locos, en la que yo compagino bastante bien. Las Vegas es así una cosa alucinante, parque de diversiones para adultos, ciudad con la cual podría yo mantener una muy duradera y larga y autodestructiva relación. Por cierto, me gusta San Diego, que es de lo que conozco. Miami conozco muy poco y lo que conocí no me encantó, pero tampoco es que haya conocido mucho. Estuve un día, entonces más o menos. Conozco algo de Texas, que está lleno de mexicanos, es ya prácticamente nuestra segunda casa. Tengo ganas de ir a Nueva Orleans a escuchar jazz y es una de las grandes capitales musicales, yo diría, del mundo. Entonces, pues del pleito, o sea, Estados Unidos, su gente, me parece que tiene gente muy interesante, muy valiosa, muy talentosa en muchos aspectos. Son un pueblo que ha mostrado una capacidad a lo largo de los siglos por organizarse, son tremendamente organizados y eso pues les ha permitido pues construir un poderío y una hegemonía a nivel mundial, ¿no? Pero obviamente pues estas simpatías que yo pueda tener por Estados Unidos y su cultura y su gente, no necesariamente las comparto en términos de su política exterior, que me parece nefasta. Y que creo que en el caso concreto de América Latina pues ha ocasionado mucho daño, y el caso colombiano pues va junto con pegado. Estaba viendo que no se sabe exactamente cuántas bases militares estadounidenses hay en Colombia, pero se calcula entre 7, 9, y a final de cuentas pues es una posición geoestratégica de Estados Unidos para sellar su control sobre el mar Caribe. Entonces, gran parte de lo que estamos viendo en Colombia pues se explica a partir de esta hegemonía estadounidense sobre el mar Caribe y sobre los países de América Latina, y se explica también pues por un agotamiento y un derrumbe de este bloque hegemónico encabezado por el uribismo. Entonces pues vemos, por ejemplo, los racismos, los insultos, los disparos de civiles armados contra indígenas. Ahí no solo es la represión de las fuerzas policíacas, que ya también hasta con proyectiles están ahí tratando de contener o de reprimir a las protestas, ¿no? Es increíble. Por acá estaba ¿dónde? A ver. Ese creo que lo tenía más claro en Facebook. De cómo la organización Human Rights Watch había dicho que no hay antecedente de que se usen proyectiles de ese tipo como los que se están usando actualmente en Colombia para contener protestas civiles, ¿no? Que por ahí, para el colmo de la situación, mucha gente, aquí están, estos son los sistemas que están utilizando los sistemas de misiles que están utilizando para contener a los manifestantes. Y lo que dice José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, una organización dedicada a los derechos humanos, y dice: no lo hemos visto nunca en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos. Las escenas de los misilazos estos, que luego salió gente a decir: ay, no son misiles, son nada más proyectiles que avientan gas, ¿no? Pero vieran la magnitud de los proyectilitos que avientan gas. O sea, me parece pues aberrante que todavía se intente minimizar una cosa como estas. Ay, pues no son misiles, nada más son proyectiles, pues que han provocado ya varios heridos de gravedad. Pero pues no hay que hacer drama, pues ni que fuera para tanto, cuando pues son instrumentos que nunca se habían utilizado para contener ni reprimir a las protestas, ¿no? A ver si encuentro rápido las imágenes, porque son tremendas. Acá están. Que yo cuando vi el video pues me esperé, porque a ver si oímos un poco. No se va a ir. Pero las detonaciones que se escuchan en el video, las columnas de humo y de gas que están sacando, pues son muy parecidas a las de un proyectil. A lo mejor no es un proyectil cargado de pólvora, pero pues es un proyectil a final de cuentas que pues con una fuerza, vean nada más, es no pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo son misiles pequeñitos. Ah, bueno, pues muchas gracias, ¿no?
Es verdaderamente escandaloso lo que está pasando en Colombia. Y que luego, para acabarla de fregar, salen personajes como el nefasto, impresentable, golpista, Luis Almagro, el titular de la OEA, a decir que... pues que van a mandar una misión para supervisar las elecciones en México. Muy probablemente pues lo que van a hacer es hacerle segunda línea, decir que todo transcurrió con normalidad y demás, cuando pues ahí van a tratar de ganar ciertos espacios. Y después de lo que vimos de la actuación de la OEA en Bolivia, te puedes esperar cualquier cosa. Incluso que venga aquí pues a operar un intento de golpe blando o cualquier cosa te puedes esperar, ¿no? Que este asunto del golpe blando en contra del gobierno de López Obrador está muy latente y que eso en buena medida explica, nos guste o no, pues buena parte de las prebendas que ha dado López Obrador a los militares. Imagínense si no hubiera desde un inicio López Obrador otorgadole ciertos privilegios a los militares, pues ya estaríamos en un escenario de golpe de estado, como lo hemos visto en Chile, con Allende, pues en toda América Latina. O sea, es que parece que aquí la gente, que las élites neoliberales en México, pues, y muy probablemente así sea, ¿no? Son tan ignorantes que muy probablemente no conocen la historia de América Latina y pues cómo se han orquestado estos golpes de estado, que en México pues está muy abierto, muy descarado este intento, ¿no? Pero no conforme con decir y con seguir insistiendo en el caso venezolano a pesar de la crisis de Colombia, por ahí Almagro salió a decir que eran condenables los actos de naturaleza terrorista y el vandalismo durante las protestas. Es decir, salió este impresentable personaje, que aquí está para que lo conozcan, lo vean, lo ubiquen, salió a decir, el impresentable golpista de Almagro, títere de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, que es digamos como la ONU a nivel América o del continente americano, pues está reproduciendo y está dándole un espaldarazo ahí bajita la mano a la tiranía de Duque y del uribismo en Colombia, ¿no? Pero bueno, bajo estas coordenadas se está desplegando la política en América Latina. Vamos a ver en qué deriva la situación colombiana, que según me estaba comentando la gente con la que estuve hablando, y todavía ando viendo cómo voy a sacar ese asunto en el canal de YouTube. No sé si sacar las dos entrevistas por separado, que son de más o menos 1 hora cada una, o mezclarlas ahí un poquito. Creo que las dos podrían ser opciones muy interesantes, porque cada uno de los expertos con los que hablé ofrecen puntos bastante claros que nos pueden permitir entender con mayor detalle las causas profundas de la crisis en Colombia. Entonces pues ando viendo a ver cómo lo sacamos. A lo mejor para el caso mexicano no, o para la gente en México no le hará mucho sentido, pero a lo mejor hasta le puede servir a la gente en Colombia. Luego pasa que en los mismos países muchas veces no dimensionamos correctamente lo que está pasando hasta que lo vemos un poco con ojos de fuera, ¿no? Pero bueno, hasta aquí le voy a dejar en esta semana. Siempre digo que no me la voy a echar muy larga, hoy estaba un poco cansado, para variar. He tenido muchísimo trabajo y no me doy abasto. Luego también me reclaman en las redes, ¿no? Ay, muy bien, investigaste a Claudio X González, ¿y por qué no investigas el metro? ¿Y por qué no investigas otros casos de corrupción en la 4T? ¿Por qué no investigas esto? Pues sí, digo, ahora que logre trascender mi corporalidad humana y que pueda ejercer el periodismo omnipresente y investigar todos los casos desde todos los puntos de vista de todas las áreas de la administración pública en México, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero uno como periodista, pues el tiempo es muy limitado. Como ser humano, el tiempo en general es muy limitado y pues no podemos dedicarnos a todo lo que nuestros críticos quisieran. Y obviamente pues publicas algo que no le gusta a uno si se enfurecen y así sucesivamente, ¿no? Es difícil darle gusto a todo mundo. Me recordó de cuando yo me burlaba en uno de los medios que trabajaba, cuando me exigían este tipo de cosas ridículas, estúpidas, de hacer dos cosas simultáneas al mismo tiempo, y yo me carcajeaba y me burlaba diciendo que pues ahora que desarrollara una nueva modalidad del periodismo cuántico, donde podías estar 2 veces
en dos lugares simultáneos a la vez, en dos lugares diferentes de manera simultánea, para decirlo correctamente. Pues a lo mejor ya podíamos inaugurar una nueva rama del periodismo, ¿no? Pero pues es tan absurdo, tan demencial todo, que luego sí cansa un poco estar ahondando y ahondando y ahondando en estos temas que van de pan con lo mismo. Tengo pendiente varios videos. Voy a iniciar esta saga de temas como de ciencia política para principiantes, que creo que va a ser un material muy útil. Pero les soy sincero, estoy atorado de chamba más no poder. Dudo que antes del proceso electoral vaya a poder desahogarme. Está muy álgida la información, pero pues ojalá que vaya pudiendo sacar algunas cosas. También quedé de subir algunas canciones. No he podido. Estoy atorado con los temas laborales. Así que les agradecería mucho que por lo mismo me apoyen con sus comentarios, compartiendo el video podcast de esta semana, porque a final de cuentas pues ahora sí que el apoyo que recibo pues me motiva a seguir en este asunto, a pesar de que a veces se vuelve un poquito complicado. Recuerden seguirme en Twitter, @ManuelHBorboya, que es en donde estoy dando la guerra, digamos, de tiempo completo. Por lo menos de lunes a viernes. Ya el fin de semana me trato de desconectar un poquito más, porque si no, no rindo en la semana. Y también estoy en Facebook como Manuel Hernández Borboya, periodista. Ahí estoy publicando pues los temas que considero relevantes y que justamente creo que también es bueno comentarlos así de manera más platicadita en el podcast. Por ahí me han dicho que porque todavía no tengo Spotify. Pues ahí tengo una cuenta de Spotify, pero la verdad no lo sé usar. Bastante trabajo es subir el material y demás a YouTube para ahorita expandirme tan así, con la carga de trabajo tan fuerte que tengo, que precisamente la gente cree que investigar es como hacer enchiladas, ¿no? Yo no sé, bueno, no sé, yo creo que las enchiladas merecen como cierto respeto, pero la gente cree que es cualquier, pues hazte una investigación ahí rápido, ¿no? Ni investigó nada con lo de Claudio X González, nada más consultó Google. Cuando vi precisamente un colega me estaba pidiendo cómo dar con la información, ¿no? Porque pues estaba buscando las bases de datos de USAID y NED y no las encontraba, y pues problemas que hay en la investigación, pero pues la gente mezquina que quiso denostar el trabajo que hicimos porque les incomodó bastante, pues ahí estaban dando la guerra a favor de los intereses político-electorales del PRIAN. Qué orgullo de periodistas mexicanos defendiendo los intereses del PRIAN de manera tan burda y descarada, ¿no? Pero pues bueno, cada quien. Como digo siempre, la historia pone a cada quien en su lugar. Pero bueno, muchas gracias por seguir esta emisión. Ya es un poco tarde. No olviden de seguirme en redes sociales. Manuel Hernández Borboya, periodista, en Facebook, @ManuelHBorboya en Twitter, y por ahí los estoy leyendo todos sus comentarios. A veces tampoco me da mucho tiempo de estar ahí respondiendo y todo, pero leo todos los comentarios para que no vayan a pensar que pasan de largo. De hecho, leo mucho las retroalimentaciones que me dan y me da mucho gusto, y creo que también a mí me nutre mucho contar con una audiencia informada en general. Obviamente, pues, como en todo, pues tengo ahí mis trolls y mis haters que a veces sí aturden y aburren, pero luego hay gente con mucha lucidez que me hace unos comentarios muy precisos, y a mí me ayuda mucho también a ampliar mis perspectivas. Digo, claro, esto yo no lo había visto por aquí. Entonces me da mucho gusto también leer esos comentarios, y creo que uno también esta retroalimentación pues también le sirve a uno, ¿no? A veces cuando saco algunos temas veo las reacciones de la gente y voy afinando ciertos puntos, ciertas miradas que a lo mejor yo no había considerado, y este proceso de retroalimentación creo que es lo que nos permite ir madurando nuestra postura, nuestra visión del mundo, nuestro entendimiento del mundo, y que por eso se hace tan necesario. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.